Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. En el contexto histórico que nos encontramos, mis amados hermanos, no hay nada más importante para el pueblo de Dios hoy que reconocer lo más importante, que Cristo es Señor. De modo que oramos con humildad, por ojos y oídos abiertos por su palabra, y que estos labios falibles y esta garganta debilitada no sea impedimento para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús que lo ruego. Amén. Mis amados hermanos, nos encontramos en el último, digámoslo así, tercio del libro de Apocalipsis. Hemos tenido una travesía interesante, una travesía reveladora en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor, en referencia al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de entrar en el texto de esta mañana, quisiera recordar a la iglesia lo que hemos aprendido hasta aquí, porque no debemos olvidar lo que el Apocalipsis nos enseña. Recuerden, mis amados hermanos, la literatura apocalíptica, Daniel, Apocalipsis, son libros que no tienen como intención predecir el futuro. No tiene la intención de que usted saque un calendario, marque fechas y comience a sumar días y fechas y años y meses. Tampoco tiene la intención de que usted esté en el periódico o en el internet, para los que ya no leen periódico, viendo las noticias, viendo el Medio Oriente, y cada vez que se dispara una bomba, entremos en preocupación y en pánico. Por dos razones. Primeramente, porque la venida del Señor no debe ser pánico para los creyentes, porque los creyentes aclaman la venida del Señor. El libro de Apocalipsis cierra diciendo precisamente: ven, Señor Jesús. Así que los creyentes pedimos: ven, Señor Jesús. Y la segunda razón es porque el libro no quiere eso tampoco. No quiere llenarnos de temor ni de pánico, sino que nos quiere llenar de esperanza, nos quiere llenar de gozo y de firmeza para vivir. La intención del libro Apocalipsis es revelar aquello que nuestros ojos naturales, carnales, que se han de comer los gusanos, en algunos casos, son incapaces de ver. La gran batalla cósmica y las implicaciones que tiene la gran batalla cósmica entre el bien y el mal, Satanás, sus huestes contra Cristo y las suyas, y el lugar que usted y yo ocupamos en esta gran batalla cósmica, mis amados hermanos. Si usted y yo nos enfocamos solamente en los movimientos de las naciones, y voy a repetirlo de nuevo, particularmente quién le disparó o quién no le disparó a Israel, nos vamos a perder lo que realmente es importante en el mensaje. Porque Apocalipsis es, mis amados hermanos, en primera instancia una exhortación a la iglesia de Cristo a perseverar en medio de sus circunstancias, en medio de circunstancias difíciles particularmente. Recuerden cuando vimos al Señor al inicio del libro, Él se pasea en medio de las iglesias y Él dice: yo conozco tus obras. Y el que conoce nuestras obras como iglesia nos dice constantemente: al que venciere, el que venciere, el que venciere. El mensaje es, mis amados hermanos, a perseverar en fe en la obra de Cristo ya consumada. En segunda instancia, el libro es una exhortación a que usted y yo veamos el mundo con los ojos del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo nos da una nueva perspectiva, una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver el mundo. Lo vemos ahora de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No vemos el mundo desde la perspectiva terrenal, sino que lo vemos desde la perspectiva celestial.
Y el problema de ver el mundo desde la perspectiva terrenal es que vemos caos, desesperación, miseria, depravación, desenfreno, descontrol. Sin embargo, mis amados hermanos, desde la perspectiva del Evangelio, por encima del sol, vemos el trono de Dios, ¿cierto? Y como vemos el trono de Dios sereno, impoluto, santo, porque Dios, el Dios trino, gobierna sobre todas las cosas. El rey vencedor está exaltado. El rey vencedor desata los sellos que revelan la gracia de Dios en la redención y garantizan el fin de la rebelión cósmica de la cual hemos estado hablando. Vemos justicia, vemos vindicación, vemos santificación, vemos santidad, vemos gloria, y el pueblo de Dios sobre todas las cosas ve reposo y descanso. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tienes los ojos del Evangelio puestos o tienes los ojos del Evangelio? No te lo puedes poner quitado, ¿los tienes o no los tienes? Porque se nos abren nuestros ojos, mis amados hermanos, para ver y a oír a nuestro adversario, conocer su carácter, su naturaleza. Somos conscientes con los ojos del Evangelio cuáles son sus acechanzas y maquinaciones. No para que le temamos, no para que le tengamos miedo y andemos en terror corriendo por ahí, sino para que les conozcamos y le resistamos. Porque este mismo libro nos dice que está vencido. Vencido está. Él está bravo, pero vencido está. Los puritanos, mis amados hermanos, ellos entendían que hay propósitos divinos en todas nuestras circunstancias, tanto las buenas como las malas. Aquello que usted y yo vivimos en nuestro caminar con Dios, en este mundo caído, no sale de la providencia divina. Es más bien instrumento de la providencia divina para nuestra santificación, para nuestra conformación a la imagen de Cristo. Y por eso el valle de nuestras vidas, los puritanos lo abrazaban. Y por ejemplo, en la famosa oración puritana, el valle de la visión, en la última línea, lo exhorto que lo lean, hermano. El puritano ora: permíteme hallar tu gloria en mi valle. En medio de nuestras circunstancias difíciles, en las que no nos gustan y no entendemos, las que tenemos todos los días, el Señor nos exhorta a mirar arriba, no abajo. Muéstrame tu gloria en medio de mi valle. Eso es lo que quiere hacer el libro de Apocalipsis, mi amado hermano. Así que nos encontramos particularmente en el último ciclo de los juicios divinos, el más intenso, el más fuerte, aquel que se describe en Apocalipsis 14:10 como el vino de la ira de Dios, que es vaciado puro. Esa es una de las descripciones. En Apocalipsis 15:1 se nos describe como las 15 plagas postreras que consuman la ira de Dios. Así que hemos visto hasta aquí, hermanos, que las 5 copas revelan, ilustran el tormento que constituye la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, aquellos descritos como los que tienen la marca de la bestia en sus frentes y que adoran su imagen, aquellos que son o están afiliados de manera profunda, alineados con Satanás y su proyecto para el mundo. Vimos que las 5 copas iniciales, mis amados hermanos, cubren el periodo entre las 2 venidas de nuestro Señor Jesucristo, particularmente desde la resurrección, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora, mis amados hermanos, la 6ª y la 7ª copa, las cuales desde nuestra humilde perspectiva abordan el juicio final. ¿Y cuál es la premisa, mis amados hermanos? ¿Cuál es la tesis que debemos manejar o comprender con la ayuda de Dios hoy?
que, como dice el versículo 14, el gran día del Dios Todopoderoso es el fin definitivo de la rebelión cósmica. Así que vamos a ver las dos copas, vamos a ver lo que nos enseñan ambas y vamos a concluir con aplicación. Ahora, hermanos, si usted estaba siguiendo el cronómetro o siguiendo la agenda de todas las semanas, algunos probablemente tenían Apocalipsis 16 y este pedazo particular marcado en el calendario. Si se iba a paviar cualquier domingo, no iba a ser este, porque iban a hablar de la famosa guerra del Armagedón. Música de fondo. Y entiendo la anticipación, mis amados hermanos. El Armagedón es súper famoso, hay hasta películas con ese nombre. Creyentes e incrédulos entienden el concepto. Lo ven como la madre de todas las batallas, la batalla de las batallas. Y en algunos casos como una catástrofe apocalíptica que no tiene nombre. Una catástrofe devastadora. Precisamente en la película Armagedón, Bruce Willis se sacrifica para salvar el mundo de un asteroide que se iba a chocar con la Tierra. Y la película se llama Armagedón. Sin embargo, mis amados hermanos, quisiera que veamos lo que significa esta guerra realmente desde la perspectiva de lo que hemos estado viendo y entendiendo primeramente que tenía que tener sentido para los hermanos del primer siglo, en las sandalias de los cuales tenemos que ponernos para entender el libro de Apocalipsis. Esta palabra Armagedón aparece solamente una vez en toda la Biblia y aparece aquí, en el versículo 16, y sin mucho contexto, nada más se nos dice para reunirnos para la batalla de Armagedón. Eso es lo que se nos dice. Y como no hay tanta información, los teólogos y los eruditos a lo largo de la historia han tratado de romperse la cabeza buscando el significado. Y para hacerlo todavía aún más interesante, la palabra Armagedón es una transliteración del hebreo. Ahí hay dos palabras hebreas juntas. Har, que significa, con H, que significa monte en algunos casos, y dependiendo de la lectura también puede significar ciudad. Monte de Megido. Har Megido. Eso es lo que significa Armagedón, o lo que dice Armagedón en hebreo, el monte de Megido. Y la ciudad estaba situada en una meseta sobre la planicie de Esdrelón. Yo sé que aquí nadie se acuerda de Esdrelón, ni de la planicie, ni de la meseta, pero por ejemplo, ahí en los días de los jueces, ¿se acuerdan cuando estuvieron por ahí? Débora y la banda de los jueces en ese momento tuvieron una lucha ahí para derrotar al rey Císera en los días de Débora. Ahora, para algunos, la batalla de Armagedón se tiene que interpretar de manera literal. Ejércitos, tanques algunos, aviones, balas y bombas. Y no se descargan tampoco las nucleares. Por ejemplo, para otros se va a dar luego del rapto secreto, cuando la iglesia está viendo todo desde la nube allá abajo. ¿Verdad? Cuando eso sucede y quedan supuestamente los judíos acá abajo, se supone que habrán naciones paganas atacando a Jerusalén y Cristo vendrá, destruirá la rebelión, matará a todos los enemigos y habrá entonces la boda del Cordero. Más o menos esa es la perspectiva desde la visión dispensacional. Otros lo ven como una lucha entre dos potencias y por ende los países en mención o los reyes del oriente son varios. Pudo ser, para algunos, la Segunda Guerra Mundial, pudo haber sido el Armagedón. Para algunos, la batalla entre
Estados Unidos y Rusia, también puede haber sido el Armagedón. Quítele a cualquier lado del oriente y donde están los gringos del lado de los buenos, desde luego. ¿Ok? Y cualquier país del oriente. China también. País del oriente, rey del oriente, Armagedón. La lucha entre dos potencias. ¿Ok? Sin embargo, mis amados hermanos, como usted y yo hemos visto hasta aquí, permítame transmitir otra idea. Aquí se nos está describiendo una batalla cósmica. Si puso atención a la lectura, no hay espacio para ninguna bala, no hay espacio para ninguna bomba, no hay espacio para ningún cohete, no hay espacio para ningún arma nuclear tampoco. Porque nuestra batalla, según Efesios 6:2, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hasta donde yo sé, ellos son inmunes a las balas. Hasta donde yo sé, eso nada más nos afecta aquí en este plano. De hecho, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice cuáles son nuestras armas. Y en ningún lado de la Biblia se nos dice que nuestras armas son AK-47, aviones Tomahawk, helicópteros, lobo del aire y toda esa serie. Disculpen mi referencia de los 80, ahí me quedé yo. Sino que nuestras armas son de otro tipo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestras milicias son carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué tipo de fortaleza? El fuerte San Lorenzo. No, eso lo destruyeron los piratas, así que tampoco soportó eso. Pero es espiritual, lo dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de la bestia y del falso profeta? Tratar de derribar el conocimiento de Dios y que se adore al dragón y a la bestia. Y a nosotros en la lucha se nos pide llevar todo conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso no funciona con las armas, hermano. Eso lo probaron en los días de algunos de los puritanos, en los días de Juan Calvino, por ahí. Algunas personas dijeron: es ley servir a Dios, y si no sirve a Dios, para la cárcel. Así que por fuera todo el mundo era cristiano. Puede parecer efectivo, pero el problema es, mis amados hermanos, que lo que Dios prometió en el nuevo pacto era transformar corazones. Si yo agarro un revólver y apunto a un ateo, di ahora mismo que cree en Cristo como su Salvador, ¿qué va a decir? Ese es el método de evangelismo más efectivo que hay, ¿cierto? Pero ese no es el que nos dieron. Hay que llevar todo pensamiento cautivo por el poder del evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es su arma. ¿Ok? Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que consideramos que todos los lugares geográficos aquí descritos, incluyendo el río Éufrates, deben interpretarse de manera simbólica o figurativa a la luz de las profecías del Antiguo Testamento y sin desconectarla del público original. Porque los hermanos de Esmirna ni de Sardis sabían nada de AK-47, ni de aviones Tomahawk, ni aviones secretos, ni de drones, ni de bombas. Ellos no sabían nada de eso. Así que tenemos que ponernos la sandalia de ellos primero. Pongámonos en la mente de los hermanos de Asia Menor. Todo esto, hermanos, miren lo que dice el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa, ¿dónde? Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. ¿Ok? No a los reyes magos,
Esos eran sabios de Oriente, a los reyes de Oriente. Ahora, el río Éufrates se menciona en la Escritura con bastante regularidad. Es el tercer río más citado de la Biblia junto con el río Nilo y el río Jordán. ¿Ok? Ahora, el río Éufrates, se menciona en varios contextos importantes. El primero que le viene a la mente probablemente es Génesis. En la creación se nos dice que era uno de los 4 ríos que fluían desde el este del Edén. Pero la que nos interesa es Génesis también, pero capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, 18 dice que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahí es importante, mis amados hermanos, porque el río Éufrates se nos menciona como el límite del lado del este, el límite oriental de la tierra prometida. ¿De dónde son los reyes que vienen acampando? Del oriente. Así que era un río limítrofe, era un río que separaba la tierra prometida del resto del mundo pagano en su momento. ¿Ok? Entonces, considero por un momento, mis amados hermanos, a través de toda la historia de la redención, Dios ha secado ríos. No solamente ha secado ríos, sino que también ha secado mares. Secó el río Jordán, secó varios ríos, pero todos nos acordamos de la sequedad más grande marítima jamás hecha en Éxodo con el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? ¿Y cuál es la historia? Dios está juzgando al pueblo que oprime al pueblo de Dios. Y lo hace a través de mar seco. Ahora, hay 2 perspectivas. Si usted es del pueblo de Dios y usted estaba caminando con las israelitas, el mar seco era una señal de liberación hacia la tierra prometida. Pero si usted era egipcio y estaba caminando por el mar seco, eso era símbolo de juicio. Porque cuando el último israelita cruzó con su vaquita y su cornerito, Dios dijo, y se acabó Egipto. ¿Okay? Y de ahí salió todo el mundo con la pandereta y salió el canto que todo el mundo se sabe. Entonces, esa es la idea que vemos aquí, afirmada por otras profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 44, versículo 24. Y quiero que sepa, hermano, esta es una referencia de la restauración del pueblo de Dios de la opresión del imperio babilónico. Babilonia es la representación en Apocalipsis del reino del mal, la ciudad del mal, la contraparte de Jerusalén. Para que vayamos entendiendo qué es lo que hay en la mente de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Babilonia era la gran Babilonia de la época. Isaías 44, 24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. ¿Adivinos? ¿Se acuerdan de quiénes eran adivinos? Los de Egipto y de ahí para adelante. Que enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. El pueblo de Dios sería restaurado. Note el versículo 27, que dice a las profundidades del mar, secaos, y tus ríos haré secar. Sí, que eso está en el manual de Dios desde el principio.
No hay nada nuevo ahí. Y miren lo que dice el versículo 28. Que dice de Ciro. ¿Se acuerdan de Ciro? El rey persa, rey pagano. Es mi pastor. No es que fue ordenado por Abraham o por alguno de los profetas, no es lo que está diciendo ahí. Se le está diciendo que fue utilizado por la soberanía divina para cumplir propósitos de Dios. Y alguien me recordó, ¿por qué Dios trabaja con paganos y con incrédulos? ¿Con quién más va a trabajar? ¿Dónde está el hombre sin pecado para que el Señor diga, contigo voy a trabajar? No hay. Así que Dios utiliza pecadores débiles para todo su propósito. Siempre ha sido así. En este caso era Ciro. No se quiere decir aquí que Ciro estaba convertido y que amaba al Señor, sino que fue instrumento de Dios para cumplir sus propósitos redentivos. Mire lo que dice, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Ok? Así que hablando de Ciro, hermanos, me acuerdo entonces de los reyes del oriente. Hablemos un momento de los reyes del oriente, porque piénselo por un momento. Efectivamente, Ciro cruzó el Éufrates con los persas, derrocó a Babilonia, y luego que derrocó a Babilonia, él fue el que promulgó el edicto donde se cumplía la profecía de Jeremías de los 70 años. Él fue el que firmó la carta, vayan, construyan el templo, usen todos los materiales y vayan y adoren a su Dios. Y lo puede leer en casa en Esdras capítulo 1. No lo vamos a leer todo aquí. Pero él cumplió los propósitos, cruzó el Éufrates, llegó a la Gran Babilonia, la destruyó y liberó al pueblo oprimido. Esa es la idea a transmitir. Entonces los reyes del oriente son una referencia a todos los imperios orientales. El imperio asirio, el imperio persa, el imperio babilonio. Todos estos imperios representan a todos los enemigos de Dios unidos por la causa de Satanás en contra del pueblo de Dios. Así que el Armagedón es una batalla representativa a la reunión de los enemigos de Dios en un solo lugar para terminarlo a todos allí. Esa es la idea de entender aquí, mis amados hermanos. Por ejemplo, acompáñenme a Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí, viene el día de la lotería. No. He aquí viene el día de tu suerte. No. De la rifa Colón. No. He aquí viene el día de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 2, note. Porque yo, Dios, reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora, note lo que dice el versículo 3. Después saldrá ¿quién? Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la gran batalla. ¿Cuál es la idea de transmitir aquí, mis amados hermanos? Satanás, sus demonios y los que le siguen pensarán que van a hacer el último avance para destruir a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Y cuando vayan a avanzar con ese propósito, se van a encontrar con Cristo y se van a encontrar con su fin. Y eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos al capítulo 19 y el capítulo 20. Así que tiene que marcar esos días también en el calendario. Mejor no se pavee ningún día. Eso es el Armagedón, mis amados hermanos. No es una batalla de bombas y de granadas. Miren lo que dice el versículo 14 de nuestro texto.
Ahí se van a reunir a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Le hago la pregunta, hermano, dígame cuántos megatones tiene que ser la bomba atómica para hacerle cosquillas a Dios. ¿Ok? Imagínense por un momento la gente llegando con tanques. No, vamos para la guerra. Vamos a disparar para el cielo. Vamos a disparar. Lo más que se puede hacer, hermano, es seguir matando cristianos, lo que se ha hecho toda la vida. Con piedra, con palo, con bala, con lo que usted quiera. Así ha sido toda la vida. ¿Usted cree, mis amados hermanos, que aviones militares de cualquier tipo pueden hacer batalla contra el Dios Todopoderoso? Imposible. Por ende, mis amados hermanos, el significado del río, el significado del lugar es simbólico, como la barrera natural que era el Éufrates para frenar a todos los ejércitos orientales. Inclusive, hermano, piénselo por un momento, en el siglo XXI, ya no hay que esperar que se seque el río Éufrates para dispararle a los israelíes, hermano. El otro día nada más estaban los iraníes disparando toda cantidad de misiles directos, drones directos. El río es irrelevante ahora mismo para impedir el ataque de nadie a Israel. Por eso tuvieron que hacer el domo de hierro. Lo llaman ellos la cúpula de hierro. Porque ya no hay que cruzar el río. Nada más hay que calcular con la computadora. Eso es todo lo que hay que hacer, hermano. ¿Ok? Entonces entendamos que no se refiere a algo físico, sino que la lección es espiritual. Es un ataque contra el pueblo de Dios, es un ataque contra la iglesia de Cristo. La sexta copa, mis amados hermanos, nos está diciendo que Dios decretó por su palabra el avance final de aquellos que se oponen a Él y a su pueblo, y les dejó el camino preparado. Cuando piensan que van a terminar con la iglesia, ellos van a terminar. Los reyes del Oriente representan la gran coalición mundial en contra de Dios. Esa es la imagen que nos da la gran Babilonia, que en el capítulo 17 y 18 vamos a ver siendo destruida con lujo y detalle. Pero el punto aquí es que se está cumpliendo lo que el Señor le dijo al salmista desde el Salmo número 2. Salmo 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No lo puse ahí, pero usted sabe cómo sigue ese versículo. El Dios que gobierna se ríe. Porque esto no es una batalla como la gente piensa, de que Dios está, huye, cúbrete, Miguel, allá, el flanco. El Dios del universo se ríe. Él es el Todopoderoso, lo venimos viendo desde hace días. El Todopoderoso, nadie ni nada puede con el Todopoderoso. Ni Satanás, ni todo demonio y ningún hombre en oposición puede contra Todopoderoso. Eso es lo que significa Todopoderoso. ¿Por qué nos llenamos de temor entonces? Si de verdad lo creemos, que Él es el Todopoderoso. ¿Por qué nos afanamos si de verdad creemos que Él es Todopoderoso? ¿Por qué pensamos que hay una lucha que no podamos hacer si Él es el Todopoderoso? Porque muchas veces, así como son de ilusos los enemigos del Señor, nosotros que decimos ser sus hijos también somos ilusos a veces. Y pensamos que hay un límite para Dios. No, Dios no me puede salvar a mí porque yo estoy hasta la guacha. ¿Por qué? Dios no puede restaurar mi matrimonio porque él o ella son. ¿Por qué? Dios no puede salvar a mi hijo porque es. ¿Por qué? De nuevo, Él es el Todopoderoso. No hay límite para Él. Lo cual me lleva, hermanos, a la ejecución de la sexta copa.
Hermanos, recordemos, la sexta copa es una copa que muestra la obra divina. Acuérdense cómo comienza el versículo. El sexto ángel derrama la copa. Es una expresión de la voluntad de Dios. Todo lo que vemos aquí, todo lo que se lee aquí, es la obra soberana de la voluntad de Dios. El desarrollo de esta sexta copa es parte del soberano decreto divino. El secar el Éufrates y que se muevan los demonios, como vamos a ver ahora, todo vino de la boca de Dios. Así será. ¿Es Dios soberano o no? Esa es la evidencia. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Subraye boca. Cada vez que ve boca, subraye. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Lo ve ahí? Entonces, vemos que entra en acción la Trinidad blasfema, la Trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta levantándose en contra del Dios Trino, en la Santísima Trinidad. Ahora, note, el punto a entender aquí, ¿de dónde salen los sapos? De las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta. Nuevamente, hermanos, la batalla del Armagedón no es una batalla de bala ni de bomba, es una batalla por la vindicación de la verdad. Es una batalla por la palabra, la verdad de Dios. ¿Qué es lo que sale de su boca? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mis amados hermanos, las ranas eran consideradas animales inmundos. Y Juan, por el Espíritu Santo, las está asociando con demonios. Ahora, mis amados hermanos, los sapos y las ranas son lo suficientemente feos por sí mismos para ser considerados demoníacos. Mientras estaba estudiando esto, me acordaba de mi hermana, que cuando nosotros nos tocaba limpiar el área de la casa, las necesidades de los perros y de los animales y toda la cosa, en el desagüe habían bastantes sapos y de los grandes que se metían por el desagüe y salían para comerse la comida de los perros y todo lo demás, porque son hasta carnívoros. Y cuando salía uno de esos sapos, asomaba la cabeza y las verrugas que tenía por una de esas cámaras, mi hermana entraba en pánico. Ese día no había lavado hasta que se fuera el sapo. Así que son suficientemente feos para que usted lo considere demoníacos. Pero no es solamente su apariencia, sino que, como dije, eran animales inmundos. Levítico capítulo 11, versículo 9. Dios le dice a los israelitas, esto comeréis de todos los animales que viven de las aguas, todo lo que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, eso comerá. Si tiene aletas, si tiene escamas, cómalo. Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas en el mar y en los ríos y en las charcas, podemos unir ahí, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Ahora, esto no quiere decir, hermano, si a usted le gusta un buen pulpo, cómase su pulpo. Ya estamos en otra época. Ya la esencia de la lección fue cumplida en Cristo. Así que no estoy diciendo a nadie que no coma pulpo y todo lo que le gusta en su servicio. ¿Ok? Nada más se fregaron los que son alérgicos. Ustedes se mantienen bajo la ley. No tienen escapatoria. Pero el punto aquí es que entre esos animales estaban también las ranas y los sapos. Y si usted se lo quiere comer hoy, no hay tampoco ningún problema. Nada más no me invite a mí. Ese día usted puede bypassear al pastor y no hay ningún problema. ¿Ok? Pero la lección aquí es que eran animales que representaban impureza. Como los demonios promueven impureza
idolatría, fornicación y todo lo que a Dios desagrada. ¿Ok? Versículo 1 de Éxodo 8. Porque esta imagen de la rana también nos evoca la plaga de la rana en Egipto. ¿Se acuerdan? Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quiere dejar ir, yo castigaré con ranas todo tu territorio, y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en la cama de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, en toda la pesadilla más grande de mi hermana, y probablemente la suya también. ¿Okay? Imagínense los sapos parados en su cocina, en su olla, en su comida, en todo lado, contaminado por sapos. Insoportable. Y si recuerdan nuestra travesía por Egipto, recordarán que las ranas eran sagradas en Egipto porque había una diosa que se llamaba Heke, que era una diosa de la fertilidad y la cosa. Así que los egipcios amaban las ranas, las querían mucho hasta el día que ustedes quieren rana, tomen rana. ¿Y sabe qué pasó? Dios hizo que los egipcios aborrecieran aquello que decían amar y adorar. Así funciona Dios. Ese fue el juicio divino. Terminaron aborreciendo a su diosa. Se imaginan viendo tantos sapos, cada afuera, todos estos sapos. No podían, ellos amaban. Así es como trabaja Dios. Pero miren, hermanos, probablemente lo más molesto era lo más inofensivo. El escuchar todo el día y toda la noche: huere, 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 huere. Todo el día, toda la noche. Aquí no hay rana, pero ahí tenemos un pantanito por allá atrás, y a veces cuando está la temporada buena y comienza el coro, hermana Olga está sintiendo, ¿cierto? Se escucha el concierto y huere, 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 y están cantando su canción. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos? Porque las ranas son elegidas por Dios para representar a los espíritus que engañan. Por ese característico hablar y hablar y hablar cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Se escucha duro, pero es pecaminoso, es molesto. Ese constante croar representa, sin duda alguna, la confusión que provoca el engaño satánico. Y son esos demonios con su abundante huere, 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 que incitan a las naciones en contra de Dios por el decreto divino. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar un poquito. No se preocupen, vamos a aterrizar a tiempo el avión. Apocalipsis 13, versículo 7. ¿Qué se le permitió hacer a la bestia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio a la bestia, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Lo ven ahí? ¿Quién se la dio? El diablo. Dios le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adelante está el versículo 12. Y ejerce la bestia, la segunda, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Eso es lo que están haciendo los sapos. Nos están dando el Señor más imágenes ahí con las ranas demoníacas. Versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y la parte que quiero resaltar, versículo 14, y engaña
a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada. Y vivió. Eso lo vimos hace poco, ¿recuerdan? Entonces, mi amado hermano, solamente para que usted y yo pensemos que la influencia satánica y su engaño no es solamente en el mundo, sino que también se da dentro de las iglesias, como el testimonio de las 7 iglesias nos revela. Permítame citarle al hermano pastor en la presencia del Señor, Martin Lloyd Jones. El diablo y sus fuerzas ejercen su poder sobre nosotros. Primero y sobre todo atacan nuestra mente, pero también atacan a nuestra naturaleza moral e incluso nuestro cuerpo. Y el diablo no limita sus ataques a los individuos, sino que una enseñanza fundamental de la Biblia es que el enemigo opera a escala mundial con grupos mayores, estados, naciones y continentes. Tiene permiso Satanás para actuar en todos los ámbitos del mundo, inclusive en la iglesia donde los dejan entrar. Así que estamos viendo, mis amados, que estos demonios incitan a las naciones en oposición para la destrucción del pueblo de Dios, que es una guerra contra Dios, valga la redundancia. Quiero que sepan algo, mis amados hermanos. Escuché al pastor Body Bocan decirlo y lo voy a repetir aquí. No hay una sola entidad geopolítica que esté del lado correcto de la batalla. Porque la gente comienza a pensar, ok, yo tengo mi banderita de Israel, yo tengo mi banderita de cualquier lado, porque se asume que el único país bueno del mundo es Israel. Voy a decir algo que puede sonar conflictivo, hermano, me perdonan, pero el Estado de Israel que estamos viendo hoy, eso no son la gente de David, ni Sansón, ni Samuel, ni Abraham, esos no son. Que el Señor lo puede avivar en un futuro antes del retorno de Cristo. Amén, ya lo estaba haciendo. Pablo era fariseo, ¿cierto? Pablo era judío, ¿cierto? Él fue avivado, él fue salvo, así que Dios está salvando judíos. Pero la clave es que los que son hijos de Abraham son hijos de Abraham por la fe de Abraham. Y la fe de Abraham es en la simiente, y la simiente es Cristo. Ahora mismo allá rechazan al Hijo. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Así que yo, por lo que veo aquí, yo sí puedo decir que cuando Israel está haciendo algo mal, Israel está haciendo algo mal. No, para que sepan, hermano, una de las bombas iraníes, de las disparaderas que se en estos días, fue lo que el Dios utilizó para cancelar una marcha del orgullo gay en Tel Aviv, Tierra Santa. ¿Ok? Allá, con la aprobación del gobierno, así como con la aprobación de este gobierno. Ayer, si no me equivoco, estaban marchando también. Ninguna nación ahora mismo se escapa o está en el lado correcto de la historia. Todas tienen la marca de la bestia. Si hablamos de nación. Todas. No, pero hay teocracia. Bueno, la teocracia de islamistas, todas niegan al Hijo también. No hay un solo país del mundo que no encaje en lo que estamos viendo aquí. Toda incitación para ir en contra de Dios es demoníaca, es diabólica. Eso es lo que se nos está recordando aquí, mis amados hermanos. Al diablo le encanta que usted y yo nada más estemos buscando al diablo en cuello girando 180 grados y gente subiéndose a las paredes y hablando como... El diablo le encanta eso. Pero entonces no lo vemos en lo más sutil. Por ejemplo, hemos de ver a Satanás en la incitación al conflicto
tribal, en todos los ámbitos, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermano contra hermano. Todo eso viene de Satanás. Cuando te sientes obligado a ver a tu hermano como tu enemigo, tú crees que ese es Dios diciéndote, odia a tu hermana, odia a tu hermano. No, no, no. Ese es Satanás haciendo su trabajo. Pero nosotros no pedimos exorcismo por eso, ¿cierto? Satanás se ve actuando cuando estamos viendo incitación a pensar contrario a lo que Dios ha dicho. Dios dice esto es bueno y por alguna razón Satanás nos hace pensar, bueno, pero esto también es bueno. Eso no es Dios diciéndote, mira, yo cambié mi opinión acerca del adulterio, así que tranquilo, tú dale. Dios no hace eso. Dios no se contradice. Dios no cambia de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si alguna vez usted se siente a racionalizar su pensamiento a la época, a mi circunstancia, a mi condición, Dios me tiene que entender a mí por esto, o Dios tiene que aceptarme a mí por esto, eso no es Dios. Eso es muere. Porque viene el día del gran Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Joel capítulo 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción. ¿Por quién? Por el Todopoderoso. Joel capítulo 3 versículo 11 dice, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Versículo 13, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. O pudiéramos aplicarlo a Megiddo, Armagedón. Pero entonces hay una exhortación para el pueblo de Dios en todo esto. Hay una presentación tétrica del juicio de Dios sobre los que escuchan el engaño de los sapos y las ranas. Pero el Señor hace una advertencia en el versículo 15. Hay un paréntesis para usted y para mí, o para los hermanos que estaban en las 7 iglesias, a recordar, mis amados hermanos, lo cual es importante. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Ese pasaje pareciera que no va ahí, pero sí va allí. Y nos recuerda dos cosas, hermanos. Lo primero es que el concepto de aquí yo vengo como ladrón nos devuelve a los evangelios, ¿cierto? Cuando el mismo Señor le enseña a los discípulos acerca de su venida, vendrá como ladrón en la noche, y significa que usted y yo tenemos que estar listos. Y si no nos acordamos con los evangelios sinópticos, tenemos fresquecito las imágenes de las iglesias, ¿cierto? Por ejemplo, vayamos a Sardis, Apocalipsis 3 y 4. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guárdalo. Lo ve ahí, hermano. Ese mensaje del evangelio que escuchamos todos los domingos no es nada más para decir yo vine el domingo y me voy para mi casa y todo sigue igual. El mensaje de Dios todos los días, escuela dominical, prédica los miércoles, estudios, todos los eventos, es Dios hablándonos para que guardemos su palabra y vivamos con su palabra, conforme a su palabra, y que velemos. Porque mire lo que dice el Señor: si no velas, le dice el Señor a la iglesia en Sardis, vendré sobre ti como diputado. Usted sabe cómo llegan los diputados, ¿no? Fanfarria, carro con bulla y promoción política, y se bajan los esbirros del diputado a subir. Buena, el diputado llegó. Eso no viene así. El Rey de Gloria no viene como candidato presidencial. Y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti. Pero tienes, versículo 4, pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Se nos recuerda a todos en el versículo 6, lo que el Señor repitió a cada iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, nuestro texto aquí nos describe dos cosas. Lo primero, lo inminente y lo sorpresivo del retorno de Cristo. Y lo segundo, se nos está describiendo cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el inminente y sorpresivo retorno de Cristo. Actitud que, por cierto, garantiza felicidad, garantiza bendición y garantiza gozo. Porque dice el Señor: bienaventurados los que velan, guardan su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto nos recuerda tres cosas brevemente, hermano. La primera, nuestra absoluta necesidad de una justicia que es ajena a nosotros, que es exterior a nosotros. Ninguno de nosotros, porque me incluyo a mí, nos podemos vestir como nos dé la gana para pararnos delante de Dios. Vaya con el saco más bonito que usted quiera, vaya con el falda y el traje más bonito que usted quiera, eso no lo cubre de la ira de Dios. Solamente la justicia de Cristo es la vestimenta. Solamente la fe en la obra completa del Hijo de Dios, que vino, se entregó, murió y resucitó en la cruz del Calvario, es la vestimenta necesaria para estar delante del Dios vivo. De esa ropa es la que se está hablando aquí. ¿La tienes? La justicia que se habla aquí es la justicia que rechaza la idolatría del mundo, la que rechaza el buere de las ranas, que rechaza la idolatría, que rechaza las presiones del mundo de comprometernos con lo que el mundo quiere. La justicia que se nos habla aquí es una justicia que por la fe nos llama a la santidad y a la obediencia. La fe que reconoce que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la justicia que se está hablando así. Por ende tenemos que estar alerta. Escucho muchas veces que las iglesias tienen vigilia y está bien, no voy a condenar ni criticarlo, espero que se me entienda bien. Pero no se está hablando aquí de tener culto a medianoche ni a las 2 de la mañana, sino que la palabra de Dios debe morar en nuestros corazones todos los días del año, a toda hora y en cada momento. La enseñanza de los israelitas a los hijos de Dios y a sus hijos era: y guardarás esta ley que te mando yo. La pondrás en el dintel de la puerta, la pondrás en la mano, la pondrás en la entrada, la pondrás a la salida, la pondrás al levantarte, al acostarte. Siempre la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es lo que nos hace estar alertas y vigilando. ¿Okay? Usted puede estar en el culto a las 2 de la mañana, hermano, pero si la palabra de Dios no está en su corazón, Satanás entra y sale y no nos damos ni cuenta, y es lo que nos está pasando todo el tiempo. Satanás haciendo desastre en la iglesia, todo el mundo peleando con todo el mundo hablándose mal, la gente insultándose, los hermanos se quieren, se odian, la gente se insulta, la gente se va, la iglesia viene y estamos todos alabando igual. Que no estamos alerta al sonido de las ranas. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, dice el apóstol Pablo, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas ustedes, hermanos, mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas
para que el día del Señor no nos sorprenda como ladrón. Apocalipsis nos está llamando a velar. Apocalipsis nos está llamando a amarnos unos a los otros. Apocalipsis nos está llamando a cuidarnos los unos a los otros. Reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. No hay nadie más importante que el uno y el otro. Solo Dios sobre todos nosotros. Todos los demás estamos igual. Nosotros no podemos jugar a la iglesia porque Satanás no está jugando tampoco. Así que, hermanos, vemos aquí una descripción del último arreo demoníaco contra el monte de Sión, la iglesia de Cristo. Y como ya creo haber hecho claro, no se va a disparar una sola bala. El dragón, la bestia y el falso profeta tienen una lucha contra la iglesia de Cristo. Se nos está hablando de una batalla espiritual de la que usted y yo tenemos que participar, en la que tenemos que estar ocupados, en vez de estarnos preocupando a quienes dispararon en el Medio Oriente y a quién no. Un ejemplo como este, hermano, y dispénsenme, por favor. Ustedes saben que mientras estábamos todos viendo cómo estaban bombardeando Israel, Irán y todo lo demás, estaba la gente orando por Israel. Y hermano, no estoy diciendo que no oremos por Israel, porque hay hermanos de la fe ahí. Pero no hay solamente hermanos de la fe en Israel. Hay hermanos de la fe en Gaza. Hay hermanos de la fe en Palestina, hay hermanos de la fe en el Congo, hay hermanos de la fe en Nigeria, que mientras todas esas balas se estaban dando, estaban siendo torturados y masacrados por su fe en Cristo. Eso no sale en la noticia. Eso no sale en la noticia. Tenemos que orar por la iglesia perseguida, tenemos que orar los unos por los otros, porque Cristo viene. Finalmente, hermanos, la séptima copa. Leamos brevemente el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Y aquí la frase me seguía resonando mientras estudiaba el mensaje, hermano, porque automáticamente me devolvió a la cruz. Cuando el Señor en su agonía delante del escarnio de la bestia dijo: consumado es, por usted y por mí. Y aquellos que escuchamos la voz del Señor por la fe cuando dijo consumado es, para nosotros este hecho está, es un momento de gloria, porque quiere decir que se acabó el sufrimiento y se acabó el dolor. Cristo viene a buscar a su iglesia porque está hecho. La ira de Dios ha sido consumada. Pero para todos aquellos que cuando el Señor dijo consumado es en la cruz del Calvario y lo vieron como motivo de burla, escarnio, miren al loco, ¿qué está hablando? Está divagando. Para ellos este hecho está. Significa tu fin. Tu fin. Se acabó. Has experimentado la ira de Dios. Miren lo que dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ya hemos dicho, hermanos, que eso es representativo de la irrupción de Dios en la historia para ponerle fin a todo, tal como se sentía en el monte Sinaí cuando el monte temblaba, porque Dios estaba allí. Ese terremoto va a ser el más fuerte de todos, porque significa el final de todo. Y la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en tres partes. Y note, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres se arrepintieron y adoraron a Dios. Señor, ten misericordia. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Así que lo ven aquí, hermanos. El énfasis en la caída de Babilonia, la cual vamos a ver con rayos X y mayor énfasis cuando lleguemos la semana que viene y lleguemos al capítulo 17 y 18, la caída de todo el sistema de este mundo caído en todos sus aspectos, cultural, político, económico, sociológico, todo para ser renovado y hecho absolutamente nuevo en Cristo Jesús, en cielo nuevo y tierra nueva. Una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva cosmovisión, un nuevo sistema de todo perfecto, sin mancha, sin pecado, sin lucha y sin opresión en Cristo Jesús. Así que eso es lo que se ve. Para que eso llegue hay que colapsar todo. Y eso es lo que significa que se caen los cielos y se abre la tierra y todo lo demás. Es lenguaje que nos ilustra Dios haciendo todas las cosas nuevas. Es Dios viniendo a juzgar a los impenitentes, aquellos que blasfeman contra el Rey de Gloria. Y no tiene que ser así, hermano. Y me voy a callar con aplicación, aunque de nuevo la lluvia lo tiene rehenes, así que me tiene que escuchar un poquito más. Lo primero, para aplicar, hermanos, brevemente, el río Éufrates simbólicamente significa la separación del pueblo de Dios con el resto del mundo. Y aquí tenemos un recordatorio claro, mis amados hermanos, de que mientras velamos, mientras oramos, mientras esperamos el día del juicio final, usted y yo estamos recordados de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo nos redimió para ser un pueblo santo, separado, puro para Él. Lo vimos en la visión de los 144,000 que no se contaminaron con el mundo. Quiere decir que estamos aquí, pero no tenemos derecho de, porque estamos aquí, nos contaminamos con el mundo. Porque todavía está el río Éufrates ahí, separándonos del mundo. Esa es la idea, entender, mis amados hermanos. Lo segundo a recordar, ¿cuáles son las voces que escuchamos en nuestras cabezas? ¿Cuáles son las voces que escuchamos para tomar decisiones? Tomamos nuestras decisiones fundamentadas en la soberana, eficiente, eficaz e infalible palabra de Dios, o nuestras decisiones son tomadas por sonidos como este. Huere, huere. Estamos viviendo como si estuviéramos poniendo en práctica los conceptos del mundo, o estamos escuchando la voz de Dios. Examinemos nuestra manera de pensar, mis amados hermanos. Romanos 12 nos exhorta a renovar nuestra mente a la voluntad de Dios, no la del mundo. Así que si mi decisión y mi pensamiento se alinean bastante con el mundo, ojo ahí, rebobinemos el cassette y comencemos el principio. Porque puede ser que estemos escuchando sapo, hermano. 3. Esto debe ser ánimo para la iglesia, de nuevo, a la perseverancia. Porque como dije hace un momento, la realidad es que aún hoy, nosotros que tenemos libertad de culto y que estamos cómodos sentados aquí, sin aire acondicionado, pero en el día, por la gracia de Dios, tendremos. No entendemos lo que están sufriendo los hermanos en otras latitudes. Y pensamos que toda la religión se ve como la nuestra aquí. Sentados los domingos, vamos a la casa a ver televisión, vamos a salir a Colón 2000 a comer un helado. No estoy diciendo que eso esté mal, pero no puede desconectar de la realidad de que usted y yo estamos en un campo de batalla. Porque, piénselo por un momento, hermanos, en otros lados hay hermanos como nosotros que escucharon de repente que la puerta se cerró. ¡Pum! Y alguien tiró una bomba molotov adentro. O alguien incendió la iglesia con todos los creyentes adentro porque odian al Cordero. Eso nosotros no lo imaginamos, nuestras puertas están abiertas de par en par.
En Estados Unidos la gente llega de repente, en estos días nada más estaban en un culto, los niños subiendo a decir su versículo de memoria, y alguien llegó y nada más se escuchó, pra papá, tirador. Esa es la realidad. Y a veces nosotros estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Teniendo tiempo para pelearnos entre nosotros. Teniendo tiempo para sembrar división en otros lados. No estoy diciendo nosotros que aquí sea el caso, pero hay división por todos lados. Tenemos que enfocarnos, hermanos. Sin embargo, la iglesia de Cristo encuentra consuelo en algo. El Señor va a secar el Éufrates, tal como secó el Mar Rojo, para que se dé el último ataque de la blasfemia de la Trinidad satánica contra el Dios Trino. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, en ese momento sonará la gran trompeta y el Hijo de Dios descenderá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a escuchar toda la voz: hecho está. Y los muertos en Cristo serán resucitados, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire y vivir en cielo nuevo y tierra nueva para siempre. Y aquello que escuchamos, consumado es, vamos a vivir en gozo y descanso eterno para siempre jamás. Mientras tanto, hermano, quédese vestido, no se quite la ropa, ni para dormir. Velemos, estemos alerta, porque viene cuando menos lo esperamos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que la batalla ya está ganada, que no hay ninguna duda ni temor. Solamente necesitamos la paciencia y la perseverancia que tú nos concedes por tu Santo Espíritu. Gracias por la verdad del Evangelio poderoso de Cristo, que nos ayuda a vivir en medio de nuestras circunstancias. Y oramos, tal como los puritanos, que en nuestro valle, Señor, sea cual sea, podamos ver tu gloria. Que en nuestras circunstancias podamos escuchar tu voz llamándonos a ti. Que en nuestro dolor podamos recordar que tú nos sostienes para gloria de Dios Padre. Gracias por los hermanos que están aquí. Y Señor, te ruego en esta hora que si hay alguien que aún no ha puesto su confianza, su fe en aquel que es capaz de librarnos de la ira venidera, te rogamos por misericordia, te rogamos por gracia que concedas salvación. Ponemos delante de ti nuestros familiares, nuestros amigos que aún no te conocen, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser instrumento de tu paz. Para gloria tuya lo pedimos. Sobre todas las cosas, recuérdanos que este no es nuestro hogar y que nuestra esperanza está en una ciudad no hecha de manos, donde el sol ya no es necesario, porque tú alumbras todo por siempre y para siempre. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.